Quiero compartir con usted algo que ha estado en mi corazón y le voy a invitar que tome su Biblia y vaya conmigo a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. He titulado este mensaje El clamor de la Navidad. El clamor de la Navidad. Y este es un mensaje que a lo mejor usted antes no ha escuchado algo como esto. Es un mensaje navideño, pero a lo mejor es la primera vez que usted ha escuchado algo como lo que va a escuchar hoy. Pero es necesario que usted y yo entendamos esto para saber algunas cosas que debemos de hacer esta semana. Estamos iniciando la última semana antes de Navidad y hay muchos sonidos, mucho ruido que escuchamos en cuanto a la Navidad. Los sonidos de la Navidad son la música navideña que escuchamos, campanitas que suenan, escuchamos niños cantando, escuchamos música alegre, escuchamos muchas cosas que nos dejan saber que ya estamos a la orilla de la Navidad. Pero también hay sonidos que no son muy alegres. Hay sonidos en la Navidad que son de angustia, de aflicción, de soledad. Son sonidos de tristeza. Y para muchos la Navidad significa tener que pasar una celebración donde ellos no experimentan ese gozo y esa felicidad. Porque para ellos la Navidad trae recuerdos de cosas difíciles, de cosas que han vivido en la vida o posiblemente en el año que acaba de pasar. Han experimentado la pérdida de un ser querido, han experimentado algo trágico en su vida. Y será la primera Navidad en que ellos no van a experimentar una Navidad, entre comillas, normal, sino que será una Navidad diferente, una Navidad de tristeza, de aflicción, de angustia. Y existe hoy en día en nuestro mundo mucho dolor. A lo mejor usted está pasando por una situación dolorosa, o algún familiar o algún ser querido, y esta Navidad no será como las otras Navidades. A lo mejor usted se encuentra en una situación así y hay algo que Dios quiere decirle a usted hoy. Y si usted no se encuentra en un contexto como ese, también hay algo que Dios quiere que usted haga para aquellos que sí se encuentran en esa situación. Si nosotros pudiéramos regresar hace 2000 años atrás a esa primera Navidad, sin duda escucharíamos ese mesón lleno de gente hablando, dialogando, celebrando. Ese mesón donde ya no había espacio para una persona más. Si nos trasladamos hace 2000 años, seguro escucharemos los animales que están ahí en ese rebaño, en ese establo. Los animales de noche, los animales comiendo. Seguro escucharíamos los llantos de un pequeño recién nacido y escucharíamos también el cántico de los ángeles anunciando la llegada de Jesús. Escucharíamos la felicidad de esos pastores al trasladarse hacia donde está el bebé. Escucharíamos sin duda a María cantarle una canción de cuna a su bebé, o una canción de pesebre a su bebé esa noche. Y más adelante escucharíamos la emoción de esos reyes magos o reyes sabios que llegan también a ofrecer oro, incienso y mirra a Jesús. Pero no muchos días después, esos sonidos fueron reemplazados por gritos, por llanto, por angustia, por gemidos de madres angustiantes y la desconsolación. Y para entender esto es necesario conocer lo que sucedió unos días después, unas semanas después, unos meses después del nacimiento de Jesús. Porque José y María ya no estaban en el establo. Ahora ellos estaban viviendo en una pequeña casa en Belén. Y fue en ese momento en que llegaron los reyes magos o los reyes sabios. Y llegaron a adorar a Jesús. Trajeron oro, incienso y mirra. Y ahí es donde encontramos la historia, cuando quiero que me acompañe a leer ahí en Mateo capítulo 2. Mira el versículo 13. Mateo capítulo 2, empezando en el versículo 13, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto
y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué? Para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todas sus alrededores, conforme al tiempo que había indicado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Rama. Empecé hablando de los sonidos de la Navidad, de lo que se escucha la Navidad. Voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí encontramos a un rey, a un hombre que tiene un sentido de inferioridad tan increíble, a un hombre que escucha que nace otro rey y hace todo lo posible para eliminarlo. Conocemos la historia. Los reyes sabios llegaron buscando a Jesús para ofrecer regalos al nuevo rey. Y cuando llegan ellos, lo primero que hacen es que van a Herodes para investigar dónde es donde nació el rey. Primero van al palacio, creyendo que el palacio allí es donde está el nuevo rey. Pero Herodes le dice: aquí no hay nadie y no sé dónde está. Pero ustedes, después de que lo encuentren y lo adoren, regresen y déjenme saber dónde está, para yo también llegar y brindarle tributo. Pero era una trampa, porque quería saber dónde estaba Jesús para matarlo. Cuando los reyes sabios por fin encuentran a Jesús, lo adoran, en el momento el ángel se les aparece y les dice: no regresen por donde vinieron, regrésense a casa por otro camino, no pasen por el palacio de Herodes, no le digan dónde está el niño. Entonces ellos salen y se regresan al oriente sin hablar con Herodes. Y lo que sucede es que cuando él se da cuenta que ha sido burlado por estos hombres sabios, o estos reyes sabios, cuando ha sido burlado, toma la decisión en ese momento de matar a todo niño en Belén que tenga la edad del momento en que estos hombres le dijeron que vieron la estrella. Y ya habían pasado aproximadamente 2 años. Y entonces Herodes dice: vayan a Belén y a todos los niños pequeños de Belén, todos los varones de Belén y sus alrededores, mátenlos. Y ese día siguiente se dio una de las peores tragedias que ha existido en el mundo. Nosotros lo leemos y sabemos que es parte de la historia navideña, pero ninguno de nosotros nos podemos identificar con el dolor y la tristeza de esa gente, porque ninguno de nosotros en ningún momento han llegado a medianoche o a mediodía a patear la puerta, romper la puerta y forzarse a nuestras casas para arrastrar a nuestros hijos recién nacidos a la calle para ser degollados enfrente de nuestros ojos. Fue algo terrible, fue una experiencia terrible. Y este no es un cuento de hadas. Esto sucedió, esto es la realidad. Hubo una tremenda angustia, hubo un clamor, hubo un dolor desconsolante en estas madres, en esos padres. Hubo llantos de esos pequeños bebés al perder su vida, solo porque el rey es inseguro, es medio loco y no tiene el temor de Dios ni amor para el prójimo. Cuando escuchamos los cánticos de la Navidad, cuando escuchamos esas campanitas navideñas sonando, cuando escuchamos la música, los cantos, los coros, cuando escuchamos los sonidos de la Navidad, uno de esos sonidos que también suena en esa primer Navidad es el sonido del llanto, del dolor, de la angustia. Y sabe, hoy en día también se da eso. Hay personas en esta Navidad que van a pasar su primer Navidad
sin tener a un ser querido que falleció este año. Hay madres solteras que van a pasar la primer Navidad sin el esposo que las dejó. Hay personas que están enfrentando terribles situaciones y la Navidad para ellos no significa alegría, no ahora, no esta Navidad. Significa dolor, angustia, tristeza. Hay personas que les han dado cortos días de vida. Hay personas que hoy en día se encuentran en un hospital muriéndose de cáncer. Y para ellos esta Navidad no es un día de gozo, de felicidad. Esta Navidad es una Navidad triste, dolorosa. ¿Y por qué le digo esto? Porque es parte de nuestra realidad. Y hay algunas cosas que Dios nos quiere comunicar a través de este relato. Y lo primero que Dios nos quiere decir es que en nuestro mundo existe sufrimiento. El sufrimiento es una realidad en nuestro mundo. Cada uno de nosotros hemos sido tocados por el sufrimiento. Cada uno de nosotros hemos experimentado el sufrimiento. Pero algunos en este momento se encuentran en ese terrible lugar, en esa terrible etapa del sufrimiento. La Navidad y la Biblia. La Biblia es transparente, queridos hermanos, con nosotros. La Biblia es transparente y por eso no solo nos habla de lo bonito que se escuchó en esa Navidad, también nos habla de lo terrible que se escuchó en esa Navidad. En estos días estaba leyendo el relato del autor judío Elie Wiesel. Elie Wiesel escribió el libro que en inglés solo le puso Night, noche. Y él describe en su libro lo que fue ser un prisionero y un trabajador en un campo de concentración en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y en su libro él escribe del holocausto judío y lo que él vivió durante esos años al estar preso ahí en ese campo, en ese centro de concentración. Y él relata que un día después de haber regresado, de haber trabajado todo el día y haber regresado allí en el centro de ese campo de concentración, se encontraban 3 estructuras que habían hecho construidas o fueron construidas para la horca. Y sabía que 3 personas ese día iban a colgar de sus cuellos. Y convocaron a todos los prisioneros que estuvieran ahí para observar lo que iba a suceder, para que fuera una lección para todos. Y dice Wiesel en su libro que el horror y el terror de ver a 3 personajes que vienen caminando dirigidos hacia la horca, 2 de ellos hombres adultos y el tercer un niño pequeño. Y dice que a los 3 les pusieron la soga alrededor de sus cuellos y los hicieron pararse sobre una silla. Y después de amarrar esa soga sobre sus cuellos, los soldados patearon las sillas para que cayeran esas sillas o se zafaran debajo de sus pies. Y dice que al instante, inmediatamente, los 2 adultos murieron al tener sus cuellos quebrados por el peso de sus cuerpos. Los hombres adultos murieron instantáneamente, pero el pequeño niño era muy liviano, su cuello no se quebró y ahí quedó colgado. Y dice Wiesel que quedaron ahí obligados de pie observando por más de 30 minutos hasta que ese pequeñito por fin muere ahogado. Y Wiesel dice, en lo terrible de ese momento, al estar viendo ese espectáculo, dice, alguien detrás de mí gritó y dijo: dices que hay un Dios, dices que Dios existe. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? Y Wiesel dice que él se volteó hacia atrás y vio al hombre que gritó esas preguntas y le dijo: ahí está Dios, ahí está colgando al final de esa soga, ahí está Dios. Queridos hermanos, yo no sé qué todo quiso decir Wiesel con eso, pero lo que yo sí sé es que Dios no es un Dios aislado y alejado de nuestros problemas y de nuestro dolor. Una madre soltera que su esposo la abandonó este año, abandonó a ella, a sus hijos, y ella nos preguntaba: ¿dónde está Dios en esto? Y mi esposa y su servidor le dijimos: ahí, en ese mismo abandono, ahí está Dios. Porque en medio de su dolor, ahí está Dios. En medio de su tragedia, ahí está Dios.
En medio de su tristeza, ahí está Dios. Dios no está aislado, alejado de usted. Dios está en donde usted se encuentra. Si usted está teniendo un año maravilloso y será una Navidad grandiosa, ahí está Dios. Y si usted está teniendo un año terrible y será la peor Navidad, ahí está Dios también. Porque Dios está donde usted se encuentra. Dios está donde está su dolor, donde está su tristeza. Ahí está Dios. Uno de los mensajes erróneos de la iglesia hoy en día es que Dios ha venido para que no suframos. No es cierto, porque Él vino también para identificarnos o identificarse con nosotros, a sufrir, a sangrar, a morir. Lo que sí Jesús ha dicho es: dame tu carga, dame tu dolor. Lo que Él ha dicho es: yo te voy a acompañar en medio de esa tragedia. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y si usted se encuentra hoy en una lucha, en una situación tan dolorosa, tan difícil, quiero decirle que ahí a su lado está Dios. Agárrese de la mano de Dios y no se suelte. Dios no solo está donde las cosas están bonitas, donde las cosas están felices. Dios está ahí en ese hospital donde le dicen a alguien: tienes 24 horas para vivir. Ahí está Dios. Dios está a la orilla de esa carretera donde ha existido un terrible accidente y tienen segundos de vida. Ahí está Dios. Dios ha venido no a separarnos y a aislarnos del dolor y la angustia. Ha venido a fortalecernos y ayudarnos en nuestro dolor y en nuestra angustia. Y usted puede tener la plena seguridad que si Dios está allí, Dios le va a ayudar. Su palabra dice: las aflicciones del justo son pocas y de vez en cuando. Perdón, ¿qué dice? Entonces todos vamos a tener muchas aflicciones, pero de todas ellas, ahí está Dios. El justo sufre aflicciones y el injusto también. La diferencia es que con el justo Dios está y enfrenta esas aflicciones con la ayuda de Dios. El injusto tiene que luchar solo. Entonces sí hay dolor, sí hay angustia, pero el Señor ha venido para llevar nuestro dolor, para llevar nuestra angustia, para ayudarnos a caminar y navegar esa situación. Eso es lo que significa la Navidad. Otro mensaje que Dios nos da a través de este relato es que Dios quiere comunicarnos que en el mundo existe mucha incertidumbre. No solo existe dolor y angustia, también existe incertidumbre. Pero Dios ha venido a llevarnos y a guiarnos a través de esa incertidumbre y llevarnos hacia la confianza que es vivir en Él y que es vivir agarrado de la mano de Él. Yo no sé si usted notó en el pasaje que leímos. Mire, regrese conmigo allí a Mateo capítulo 2. Mire lo interesante que dice. A veces lo leemos y como conocemos la historia lo repasamos tan rápido y no pausamos para ver las implicaciones de esto. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. ¿A quién se le apareció? A José, y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y ve. Dice ve, huye. ¿Qué significa huir? Salir volado. Huye. ¿A dónde? A Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga. Detengámonos ahí. Imagínense, esa noche los reyes magos o reyes sabios se van y entonces se acuestan a dormir. Y esa noche en sueño el Señor le habla a José. Y le dice el Señor a José: José, despiértate, quiero hablar contigo. Y él se despierta a medianoche. Ahora en sueño o en visión, quiero hablar contigo. Y le dice: tienes que irte de aquí ya. Tienes que huir ya. Sal de Belén, toma al niño, toma a su madre y huyan. Porque el rey Herodes ha propuesto matar a tu hijo o a este niño y lo hará el siguiente día. Sal de aquí. Entonces él se despierta como cuando uno se despierta de una pesadilla. ¿Cómo se despierta uno? Asustado. Y él se despierta y se da cuenta que este ha sido Dios el que ha hablado con él. Y entonces él va a donde está María y le dice: María, despiértate, tenemos que huir. Y yo me imagino cómo ha de haber sido esa conversación entre María y José, donde le dice: despiértate, nos tenemos que ir. Y María le dice: ¿Qué te pasa? ¿Fue la enchilada de anoche? ¿Qué? No, se me apareció el Señor y nos tenemos que ir ahorita y nos tenemos que ir ya.
Y mire, ellos agarran sus cosas, lo que pueden llevarse en ese momento, y se van huyendo, salen huyendo. Dejan todo atrás menos lo que se pueden llevar en ese momento. Yo no sé si usted ha tenido que huir por su vida en una noche. La mayoría de nosotros, otra vez, no nos podemos identificar con ellos, pero eso produce incertidumbre. Que a medianoche el Señor te diga: te vas dentro de 30 minutos o mueren. Y no sabemos a qué horas era esto y a qué horas empezó la matanza, pero ellos huyeron. Y otra cosa interesante es que saben que van a Egipto, pero no hay más detalles. No era un viaje de 2 horas y van a Egipto. Van a viajar con un bebé de menos de 2 años y no tienen detalles hacia dónde van. Van a una tierra desconocida, van a una nación desconocida. No saben dónde van a aterrizar, dónde van a posar. Usted sabe, yo viajo bastante y cada vez que voy a viajar, yo quiero saber detalles. Si voy a viajar internamente en el país, yo quiero saber quién me va a esperar, a dónde voy, con quién me voy a encontrar, etcétera. Si voy a viajar fuera, yo quiero saber al aterrizar en el aeropuerto quién me va a esperar, quién va a estar ahí. Y si nunca lo he conocido, quiero que me manden una foto de ese tipo para saber identificarlo. Si me dicen es alto, voy a llevar una camisa roja, voy a llevar pantalón azul, zapatos verdes, no sé, algo para identificarlo, porque desconozco. Quiero detalles de dónde me voy a hospedar. Quiero detalles de qué clase de comida vamos a comer, qué ropa debo de usar. Necesito conocer esas cosas. José y María no tenían ese lujo. Tenían que irse y salir y que Dios los guiara en el camino. Y muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros. No nos da todos los detalles, nos va dando solo lo que necesitamos para dar el siguiente paso. Y lo único que ellos necesitaban saber es que esta noche tienen que salir huyendo o el niño va a morir. Y se van a Egipto sin saber dónde quedarse, dónde ir. Y no sabemos cuántos días les tomó llegar. Y para rematar, el ángel les dice: se van a quedar allá hasta que yo les diga. No les dio ni tiempo de cuánto. No les dijo: mira, vayan 4 años y después de 4 años van a regresar. Entonces cuando llegues allá, José, te vas a hospedar en tal lugar y después vas a conocer a tal señor, le vas a pedir trabajo, te va a dar trabajo, firma un contrato de trabajo, pero de 4 años, no 5, porque a los 4 años regresa para acá. No le dio detalles. Y así vivimos nosotros. Así queremos saber el qué, dónde, cómo, cuándo, con quién y hasta cuándo. Queremos saber detalles. Y Dios no muchas veces nos da detalles. Dios quiere que nosotros simplemente le obedezcamos y marchemos adelante en fe creyéndole a Él. Y eso produce incertidumbre. Claro que sí. Ahora, imagínense, aquí está el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios necesita a mamá y papá para sobrevivir. Si José y María hubieran desobedecido a la voz de Dios de huir esa noche, el día siguiente Jesús hubiera tenido el mismo fin que todos los niños de 2 años o menos en Belén y en todos sus alrededores. Nadie se salvó ese día. Ningún niño se salvó. Ningún varón se salvó, con excepción de uno que salió huyendo la noche anterior. Y así es la vida. El Señor nos habla, nos indica, y depende de usted, depende de mí, si seremos obedientes al Señor a caminar hacia lo que Él nos ha indicado, aunque no tengamos los detalles, aunque no entendamos todo, pero saber que el que nos está guiando es Él. Y luego mire lo que dice ahí mismo en Mateo 2. Mire el versículo 19, Mateo capítulo 2, versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Otra vez el Señor se le aparece en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Otra vez el Señor le dice: ahora sí regresa. Ya no tienen nada acá, ya no hay nada. Todo lo que tenían en Belén, perdido. Y entonces ellos están regresando a Israel. Y mire el versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. El hecho de que Dios le está guiando y le está dirigiendo no significa que usted es exento del temor. Ahora, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero es parte de la vida, es la incertidumbre de la vida. ¿Y qué pasará si voy? ¿Y qué sucederá si voy para allá?
¿Y qué pasará si tomo ese trabajo? ¿Y qué si me traslado a aquel país? ¿Qué sucederá? Eso es parte de lo que tenemos que lidiar, esa incertidumbre. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, otra vez, ¿cómo le hablaba Dios a José a través del sueño? Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ya ve cómo el plan divino se está ejecutando y cumpliendo exactamente como Dios lo ha determinado, aunque José y María no sabían. Le decía a los hermanos en el turno de la mañana que la Biblia no dice absolutamente nada de lo que pasó en Egipto. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde vivieron? ¿Cómo llegaron? Y al llegar a Egipto, ¿quién los recibió? ¿Quién los recibió? Pero imagínense lo maravilloso. Yo no sé, esas son las cosas que yo le voy a preguntar al Señor cuando llegue al cielo. No porque tiene ninguna relevancia espiritual ya para mi vida, pero es la curiosidad. Y quiero encontrar esa familia, si es que se salvaron. La familia que los hospedó y decirles: ¿sabían ustedes que habían hospedado al Creador del universo? ¿Sabían ustedes que cuando recibieron a ese extranjero, a esa pareja extranjera con ese bebé que llegaron a Egipto, sabías tú que Él era el creador del universo? Imagínense la gente que los rechazaron porque eran judíos y dijeron: no, aquí no, este es Egipto, Israel es para allá, váyase. Y sabe, Jesús dijo que eso pasa cuando usted y yo hacemos algo por nuestro prójimo. Esa gente que alguien tuvo que haber recibido. Ellos no solo llegaron ahí y rentaron casa, yo no sé cómo lo hicieron, pero llegaron a Egipto. Alguien tuvo que ayudarles a establecerse. Alguien tuvo que enseñarles la ciudad, el pueblo, donde se compraba leche, donde se compraba esto, donde se compraba lo otro. Alguien tuvo que enseñarles. Y dijo Jesús: si tú haces esto para otros, es como que me lo estás haciendo a mí. Si tú cuidas y has hecho esto de cuidar, de guardar, de proteger, de ayudar al necesitado y a estos pequeñitos, dijo el Señor, me lo has hecho a mí. Entonces, cuando usted hace algo por el necesitado, es como que usted está haciendo algo por el Creador del universo. Usted está ayudando y apoyando al Creador del universo, porque si lo hace para uno de ellos, lo hacemos para Él. Hay mucho dolor en nuestro mundo hoy en día. Hay mucha incertidumbre hoy en día. Y si usted está pasando por dolor o enfrentando alguna situación de incertidumbre, deseo que este mensaje le ayude. Y si en su vida todo está bien, normal y tranquilo, entonces busque a alguien esta semana que necesita consuelo, que necesita ayuda. Busque a alguien que la está pasando mal, a alguien que tiene incertidumbre, a alguien que está luchando con la angustia de la pérdida de un ser querido. Y sea la bendición de Dios para ellos, sea la mano extendida de Dios a través de su vida. Busque a alguien. Normalmente, mi esposa y su servidor identificamos a las personas que no tienen familia. A lo mejor son de una ciudad o un pueblo lejano y están aquí en Managua y no tienen familiares cerca. O a lo mejor viven en otro país y ellos son los únicos que están aquí y no tienen familia. Nosotros les acostumbramos a invitarles a que pasen con nosotros la Navidad, que celebren con nosotros, y nosotros los adoptamos por ese día. Hay gente sola y yo sé lo que eso es. Cuando yo recién llegué, yo vine como un joven soltero y eso pasó. Pasaron Navidades solas. Y qué maravilloso es cuando alguien dice: no pases esta Navidad solo o sola, ven y celebra con nosotros. Y lo invitan a uno y lo reciben a uno y lo tratan como familia. Alguien hizo eso para José, María y Jesús. Alguien hizo eso en Egipto. Y cuando regresaron también alguien hizo eso en Egipto. Alguien hizo eso también en Nazaret. Dios quiere que usted sea esa persona para alguien hoy. Y una cosa más, el tercer mensaje que Dios nos quiere dar. Primero, hay dolor, angustia y sufrimiento en el mundo. Segundo, la vida en sí produce incertidumbre. Mire, si usted es joven, usted tiene incertidumbre. ¿Aprobaré el examen en el colegio? ¿Pasaré al siguiente grado? ¿Me aprobarán en la universidad? ¿Terminaré la carrera? ¿Me irá bien en mis estudios? Los adultos tienen mucha incertidumbre. ¿Cómo voy a guiar a mis hijos? ¿Será que mis hijos lograrán hacer algo en la vida más que yo? ¿Conseguiré ese trabajo que tanto necesito? ¿Me matará este cáncer? ¿Me dejará solo o sola el divorcio? Hay mucha incertidumbre, pero Dios ha prometido estar ahí. Ha prometido nunca dejarnos y nunca desampararnos.
Esa es la promesa que tenemos de parte de nuestro Dios. Y lo tercero, la tercera cosa que este relato nos enseña es que Dios quiere que sepamos que en el mundo sí existe muerte, hay muerte, pero que Él ha venido para vencer la muerte. Varias familias aquí de Casa de Mi Gloria pasarán esta Navidad sin un ser querido. Varias familias aquí han perdido a un hermano, a un esposo, a un padre, a una madre, una tía. Y esta será la primera Navidad sin esos seres queridos. Y hablaba con una preciosa anciana la semana antepasada, que después de 74 años de casados, 74 años de casado, su viejito se fue a la eternidad con Dios. Y ella me decía, me preguntaba, ¿cómo voy a hacer esta Navidad? Y al inicio del nuevo año, nunca en 74 años, dice, he estado sola. Y yo le dije, ahí va a estar Dios. Ahí va a estar Dios con usted. Y ella vive en el norte del país, entonces no vive aquí en Managua, pero le dije, véngase aquí a Managua y celebre la Navidad con nosotros. No tendrá su esposo, pero aquí usted tendrá un hijo, o bueno, ya para ella un nieto, pero venga. Y se conmovió la señora. Pero yo sé que ella tiene mucha familia ya que la ama y no la van a dejar sola en ese tiempo. Pero miren, nadie nos ha garantizado a nosotros. Estamos por iniciar el nuevo año. Nadie nos ha garantizado que vamos a vivir tranquilamente el 2017. Nadie nos ha garantizado vivir bien el próximo año. ¿Qué si el próximo año es nuestro último año? Así como para muchos el año pasado fue el último año. Ayer o antier, algunos de ustedes lo vieron en las noticias. Una pareja iba conduciendo tranquilamente en una moto y otro por allá con su vehículo pegó contra un poste de tendido eléctrico de alta tensión. Y el poste cae y esos cables de alta tensión caen encima de la pareja en la moto. Ellos nada que ver con el accidente, ellos nada que ver, solo iban y murieron. Nadie le garantiza que el próximo año usted lo va a vivir tranquilo y terminarlo. Ahora queremos, confiamos, esperamos que sí, oramos que sí, pero la vida es tan insegura. En la vida hay muerte y la muerte produce dolor. Pero por eso existe la Navidad, porque Jesús vino para derrotar la muerte, vino a dar vida y vida abundante, vida eterna. Cierro contándole este relato de un amigo. Unos amigos hace unos años atrás perdieron a su hijo de 7 años. Y uno de los dolores más terribles que puede experimentar el ser humano es que un padre o una madre pierda a un hijo, porque eso no es normal. Lo normal es que nuestros hijos a nosotros nos entierren, pero no nosotros enterrar a nuestros hijos. Es uno de los dolores más intensos, más angustiantes. Y yo como pastor no he aconsejado a personas con mayor dolor que aquellos que han perdido un hijo. Estos amigos perdieron a su hijo de 7 años y experimentaron una terrible desconsolación. Tuvieron que tratar esa desconsolación en diferentes etapas. Y usted sabe que si usted pasa por un trauma, el trauma se presenta y para lidiar y tratar con el trauma son diferentes etapas en que usted tendrá que pasar y lidiar. Ellos escucharon consejos y expertos sobre cómo lidiar con el dolor. Trataron de hacer todo a como se debe de hacer para sanar y tratar de hallar la manera de seguir adelante. Y lo estaban haciendo bastante bien. Ellos se sentían que estaban tratando con su dolor de forma correcta, constructiva y saludable. Trataron ellos de lidiar con su dolor de forma correcta, constructiva y saludable. Y todo estuvo bien hasta que llegó la Navidad. Y era la primera Navidad que ellos iban a pasar sin el pequeño Samuelito. Y entonces empezaron a armar el árbol navideño y a colgar las luces y los adornos en el árbol. Y se acordó la mamá de Samuel que Samuelito había hecho algunos adornos en años pasados y ya los tenía guardados en una cajita, y cuando abrió la cajita no pudo sostener las lágrimas y empezó a llorar y empezó a colgar los adornos de Samuelito. Y su hijo mayor de 10 años la vio llorar y se le acercó y puso sus brazos alrededor de ella y le dijo: mamá, tú extrañas a Samuelito, ¿verdad? Y ella dijo: sí, más de lo que te puedes imaginar. Y su hermanito mayor le dijo: la Navidad es cuando celebramos el nacimiento de Jesús, ¿verdad, mamá? Y ella dijo: sí. Y cuando Samuelito murió,
él se fue al cielo con Jesús, ¿verdad, mamá? Y ella dijo sí. Y le dice: entonces Samuelito hoy se está divirtiendo mucho más que nosotros aquí en la tierra. Y ella dijo: sí, es cierto, la muerte es real. Y si Cristo tarda en venir, todos aquí, todos veremos la muerte, todos. La muerte es real, pero Jesús ha venido a derrotar la muerte y darnos vida eterna. Usted dice: ¿por qué un mensaje navideño tan triste? Porque hay dolor, hay tristeza en nuestro mundo, hay soledad, hay incertidumbre, hay temor, hay muerte. Y mi deseo como su pastor es que esta semana, una última semana antes de la Navidad, de que usted pueda ser guiado por el Espíritu Santo de Dios a identificar personas que están doliendo, personas que están sufriendo, personas que han perdido un ser querido, personas que a lo mejor fueron despedidas y no tienen cómo celebrar con su familia, personas que están enfrentando una tragedia, personas que le dijeron: tienes solo un par de meses de vida porque el cáncer te va a consumir. Busque a alguien que necesita el consuelo de Dios y sea usted un canal, sea usted el brazo extendido de Dios para tocar esas personas. Entonces, qué maravilloso sería que esta semana de Navidad, más de uno de ustedes optara por tomar un día e ir a uno de los hospitales y dar una palabra de ánimo a esas personas que pasarán la Navidad acostados en una camilla en un hospital. Que usted pueda ir y orar por alguien que le acaban de decir: tienes un cáncer terminal, tienes un tumor terminal. Que usted pueda ir y animar a alguien que no podrá ir a casa del hospital porque le acaban de amputar su pierna. La Navidad sí es un tiempo de gozo, de celebración, pero también es un tiempo en que el Espíritu Santo quiere usarle a usted, quiere hablar a través de usted para hacer una bendición a aquellos que para ellos esta Navidad no será una Navidad feliz. Dios quiere traer consuelo y lo quiere hacer a través de usted. Qué maravilloso sería que hiciéramos algo así. La Navidad no son regalos, no es el arbolito, no son las campanitas, no es la gran música tan agradable, no son las luces, no son los adornos. La Navidad tiene que ver con una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, que estuvo eternamente con el Padre. Él se humilló a sí mismo y vino a la tierra para salvar al pecador, para salvar al que estaba perdido. Y es por eso que nosotros estamos aquí, porque Él tocó nuestra vida y Él usó a alguien para tocar nuestra vida. Y ahora nosotros podemos ser eso para alguien más. Podemos ser eso para alguien más. Podemos ser